Goku, ahora en Super Saiyajin 5 negativo, miró fijamente a Daishinkan, el único ser que se mantenía de pie con él en la plataforma, y su voz, fría y monótona, resonó con la certeza de un juicio final. ¿Qué quiere hacer ahora, Ángel? Su determinación era la nueva ley del cosmos. El gran sacerdote, Daishinkan, retiró lentamente su mano del hombro de Goku. Por primera vez, su sonrisa angelical se había desvanecido. No había ira en su rostro, sino una fascinación concentrada mezclada con un evidente asombro. Tuvo que estabilizar sutilmente la palma de su mano antes de guardarla en la manga, notando la energía oscura residual que le quemaba la piel. Su postura se hizo más rígida, luchando visiblemente por mantener la serenidad ante la inmensidad del poder del Saiyajin. Nunca, en toda mi existencia al servicio de Senno-sama, había presenciado un desafío cuya propia esencia rompe la estructura del orden del cosmos. Su poder es una anomalía. Daishinkan levantó su cetro. El anillo de oro en su punta comenzó a girar más rápido. ¡Qué ironía! Usted nos acusa de tiranía por eliminar universos de bajo nivel mortal, luchando por un ideal de protección. Pero la propia naturaleza de su poder, este estado de negación absoluta, es una contradicción de lo que usted ha dicho. Lo ha alcanzado al convertirse en aquello que más detesta, la manifestación de una fuerza sin propósito ni corazón. Daishinkan, con un esfuerzo notorio en la intensidad de sus ojos, movió su cetro con un simple gesto. Instantáneamente, un espejo de energía cristalina apareció frente a Goku, reflejando su propia imagen en la forma del Super Saiyajin 5 negativo. El cabello era de un azul profundo, casi negro, que se alzaba, denso y salvaje, hasta la espalda, irradiando una iluminación propia, fría y etérea. Su piel se tornaba de un tono extremadamente pálido, casi espectral. Sus ojos eran dos pozos negros profundos como la noche sin estrellas, y en su centro, la pupila era un punto blanco puro que reflejaba la fría voluntad que lo consumía. Mírese. Es la cúspide de la potencia mortal, pero lo ha logrado al convertirse en un ser frío. Usted es la negación de la vida, luchando por la vida. Goku mantuvo su postura. La acusación no lo destruyó, sino que canalizó su dolor en una respuesta gélida y profunda. Usted no tiene idea del costo de este poder. No sabe el vacío que dejé atrás. No sabe el sacrificio que hice de mi propio futuro y de mi propia familia. El Saiyajin levantó la vista, y aunque sus ojos seguían siendo dos abismos negros, su voz proyectó una voluntad inquebrantable. Yo no elegí este poder. Nació de la desesperación por proteger a aquellos que amo. La pérdida de mis emociones y de mi propia voluntad fue el precio que pagué para proteger a mis seres queridos, incluyendo a los seres inocentes que ni siquiera conozco. No voy a permitir que destruyan vidas por el equilibrio. Mientras ustedes, que están hechos a base de luz y de divinidad, no hacen lo que es correcto. Simplemente destruyen aquello que no les agrada o no les sirve, por capricho o por gusto. En las gradas y los asientos de los dioses, la declaración resonó con una verdad tan fría como el ki de Goku. El silencio fue absoluto. Vegeta, con la mandíbula apretada, observaba la forma oscura de su rival. La frialdad era aterradora, pero el mensaje era inconfundible. No era la rabia Saiyajin, era una devoción total. Por un instante fugaz, Vegeta se imaginó la misma lección: sacrificar su propia alma para proteger a Bulma, Trunks y su hija. El pensamiento lo golpeó con una fuerza física, forzándolo a sentir el verdadero peso de esa pérdida. Maldito Kakaroto, siempre forzando al universo a respetarte de la manera más estúpida posible. Un poder así, sacrificado por todos, sin dejar nada atrás, es el mayor respeto que un guerrero puede dar. Goku, el del universo 7, sintió el peso de la pérdida. Miró a su familia en su universo, imaginando el vacío que dejaría. El rostro de su yo alternativo era una máscara de la muerte, pero por primera vez, entendió el verdadero horror detrás de esa fuerza. Su tristeza no era por la pelea, sino por el destino de su otro ser, el destino de haberlo perdido todo para convertirse en el protector. Picoro, cruzado de brazos, sintió una punzada de dolor y respeto. Él era el más apartamento para entender la soledad de ese poder. Renunciar a las emociones y a sí mismo para asegurarse de que el trabajo se haga, ese poder es la prueba de una promesa inquebrantable. Solo Kakaroto puede ser tan tonto y tan noble a la vez.
Gohan, con los ojos húmedos, apenas podía respirar al ver la forma espectral del otro Goku. Papá, él perdió todo lo que lo hacía feliz, y aún así, la única cosa que le queda es su voluntad de protegernos. Es el sacrificio más grande y el más doloroso. Krillin, el amigo de toda la vida, apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos, sintiendo un nudo en la garganta. Ha perdido su sonrisa, ha perdido su corazón. Pero sigue siendo Goku. Lo dio todo para darnos una oportunidad que él ya no tiene. El maestro Roshi, sentado en el suelo, las manos aún temblando, derramó una lágrima silenciosa. Recordó al pequeño niño que una vez entrenó. Ese nivel de sacrificio ciego, ese poder de la muerte que solo se mueve por la defensa. Roshi tosió, su voz apenas audible, cargada de una emoción profunda. El guerrero absoluto, el pequeño ingenuo, que vi crecer y que tuvo un destino tan cruel. Ha perdido todo, incluso lo que era su alegría y su corazón, para convertirse en esto. Ha renunciado a sí mismo para que otros puedan vivir. Bills, el dios de la destrucción, se levantó a medias de su asiento, sus ojos felinos fijos en Goku. Su voz contenía una mezcla de horror y una reverencia forzada que rara vez mostraba. ¡Qué demencial! Este no es el ingenuo tonto que conozco. Este es un monstruo de voluntad pura. Perder su alegría, su luz, todo lo que era, y aún así encontrar una única razón para seguir existiendo. Se aferró a un poder que lo destrozará por dentro solo por una promesa. Él es la encarnación del sacrificio. Mi respeto por ese guerrero es absoluto. Bills se hundió de nuevo, incapaz de mantenerse erguido ante la presión moral. Daishinkan, sintiendo el escrutinio de todos, la derrota moral que representaban las palabras de ese anciano mortal y el nulo miedo del Saiyajin, supo que su acto no podría ser solo una demostración de fuerza. Debía ser la aniquilación total de esa anomalía moral y física. Basta de desafíos. Gritó Daishinkan, y en un parpadeo, desapareció de su posición. Goku sintió la intención destructiva del ángel. No iba dirigida solo a él, iba dirigida a todo el entorno para obligarlo a ceder. La voluntad fría y pura del Saiyajin se activó al instante. Con una velocidad que superó el concepto de tiempo, Goku se movió. Su aura oscura, el ki negativo, se extendió con una ráfaga helada, abarcando no solo a los guerreros del universo 7, Gohan, Piccolo, Krillin, el maestro Roshi, Vegeta, Goku, y a los demás guerreros Z, sino también a todos los demás mortales supervivientes de los otros universos que observaban. En un instante, el ki negativo se materializó en una cúpula transparente y pulsante a su alrededor, una esfera inmensa que encapsuló a todos los mortales. No era una barrera de energía convencional, era una esfera de negación de daño y de existencia temporal, permitiéndoles ver a través de ella, pero asegurando que nada de la colisión pudiera afectarlos. Era el último gesto de un hombre sin corazón protegiendo a todos los inocentes. El tiempo se congeló. El gran sacerdote reapareció, su primer movimiento fue una onda de desmaterialización pura. Su mano, envuelta en energía iridiscente y pulsante, apuntó directamente al pecho de Goku. Era un ataque diseñado para anular la existencia, no solo para herir. Simultáneamente, el ki angelical descontrolado de Daishinkan se liberó con un rugido silencioso. La plataforma, las gradas restantes y todo el vasto espacio alrededor de los dos combatientes fue desintegrado en partículas de luz. La propia tela del mundo de la nada fue rasgada por la furia del ángel. La destrucción fue total y absoluta. Los asientos de los dioses de la destrucción y las barreras desaparecieron sin dejar rastro. Todos los dioses de la destrucción de los universos supervivientes fueron desintegrados instantáneamente por la onda de anulación de existencia, sus vidas mortales borradas al contacto con la furia del ángel. Solo los ángeles permanecieron en pie, flotando en el vacío y protegidos por su propia esencia inmortal. Junto a ellos, el trono de Zeno-sama y los dos pequeños senos permanecieron inmaculados. Dentro de la cúpula transparente, todos los mortales vieron el colapso del universo y la aniquilación de los dioses a través de la membrana oscura, completamente a salvo, pero con el corazón encogido por el terror. Desde el silencio ensordecedor de la nada, el aura de Goku surgió como vapor negro y cristalizado. El ki negativo primordial.
Esta energía era el peso de la desesperación, una fuerza fría, densa y destructiva. Gokuarf no atacó con técnica. Simplemente ejerció su presencia sobre el dominio físico, una presión que hacía insignificante al cosmos. En un instante, Daizinkan sintió una presión abrumadora, una presencia ineludible, el temor puro manifestado en poder. El ángel notó con horror que la esencia del Saiyajin estaba impregnada en su propia esfera de existencia, una sombra despiadada de la cual no podía escapar. Con una frialdad glacial que no era desesperación sino hastío, Gokuarf se movió. Simplemente estaba allí, una masa de poder físico que desafiaba la lógica. Daizinkan intentó repelerlo con una barrera de energía pura, la base de la creación angelical. La barrera no resistió. Fue triturada y consumida por el ki negativo al instante. Para los espectadores en la cúpula, fue un choque devastador. Para Gokuarf, fue un simple paso. Gokuarf apareció ante el gran sacerdote. Su rostro, sin emoción, reflejaba la impaciencia. En un movimiento que combinaba la fuerza bruta de un depredador con una velocidad inalcanzable, agarró la mano derecha de Daizinkan. El ángel sintió un dolor que nunca debió existir. El ki negativo, a través de la fuerza de agarre de Gokuarf, destruyó la materia a nivel celular. La mano de Daizinkan, la mano que había orquestado universos, fue desintegrada al instante, dejando los huesos limpios y blanquecinos al descubierto. Un grito de dolor, el primer sonido de angustia de un ángel, resonó en el vacío. La carne, los tendones, los músculos se evaporaron, dejando solo el esqueleto óseo del metacarpo y los dedos. Sangre iridiscente de color azul pálido, la sangre de la divinidad, brotó de la muñeca mutilada de Daizinkan. Un chorro de esa sustancia inmaculada salpicó el vacío, un testimonio visible y brutal de que incluso los ángeles podían sangrar. Gokuarf se mantuvo completamente limpio, su presencia de puro poder lo hacía intocable. Todos los ángeles que flotaban en el vacío, Whis, Vados, Kus, Margarita, todos, sintieron un espasmo colectivo que superó la inmortalidad. Vieron la sangre azul pálido de su progenitor, el ser que representaba el orden cósmico, brotar de su muñeca mutilada. Fue el equivalente a ver al concepto de ley ser profanado de forma cruel. Sus rostros perfectos se deformaron en una mezcla de horror y furia nunca antes vistas. El pánico era palpable. Los hijos de Daizinkan, impulsados por la necesidad instintiva de proteger a su creador, intentaron precipitarse hacia él. Pero una fuerza invisible y aterradora, una presión tan vasta y antigua que ni siquiera su conocimiento angelical podía comprender, los retuvo en su sitio. Era como si la propia esencia del ki negativo primordial de Gokuarf hubiera anclado su existencia al vacío, impidiendo cualquier movimiento. Los ángeles lucharon, sus ojos brillando con ki, pero estaban completamente inmovilizados por una autoridad de poder que superaba su propia naturaleza. Gokuarf soltó la muñeca mutilada del ángel, su expresión inmutable. Daizinkan se llevó el brazo cortado al pecho, el dolor físico eclipsado por el terror. Nunca un mortal, nunca un ser, había ejercido una fuerza física tan absoluta contra la estructura angelical. El Saiyajin no lo estaba atacando con todo. Lo estaba castigando por la insolencia de existir y de atreverse a tocar a sus seres queridos. El ángel no habló. La humillación era demasiado grande. Su rostro perfecto, por primera vez, se contorsionó en una máscara de pura, violenta furia. El control milenario se quebró, reemplazado por la rabia fría del ser que jamás debió ser desafiado. Daizinkan levantó su mano ilesa. El aire a su alrededor comenzó a crepitar con una luz que consumía galaxias. El espacio entero se transformó. El mundo de la nada fue repentinamente obligado a tener una presión gravitacional infinita. Gokuarf sintió la presión que aplastaría galaxias. El ángel había concentrado la fuerza de todos los universos y la estaba aplicando únicamente al Saiyajin. La presión gravitacional infinita generada por la furia de Daizinkan envolvía a Gokuarf, buscando aplastar su forma hasta el olvido. Los ángeles en la distancia observaban, esperando que la ley de la creación finalmente doblegara al mortal. Pero Gokuarf, inmutable, simplemente desactivó la presión con un parpadeo. El aire forzado del mundo de la nada regresó a su vacío sin leyes. La energía concentrada del ángel se desvaneció sin un sonido, anulada por la pura superioridad de la presencia de Gokuarf.
El Saiyajin no contraatacó la fuerza. La ignoró, demostrando que el poder del gran sacerdote era insuficiente incluso para molestarlo. Daisinkan, cegado por la furia, se lanzó hacia adelante, su mano ilesa brillando con luz blanca y pura. Intentó asestar un golpe decisivo, un ataque de anulación de existencia con su propio puño. Gokuaf interceptó el puño angelical. No hubo sonido de choque. Solo el gemido de la carne al ser sobrepasada por la fuerza absoluta. Gokuaf destrozó la carne del ángel en una rápida y despiadada secuencia. Con su agarre, pulverizó el antebrazo de Daisinkan, haciendo que las articulaciones se rompieran y la piel se desgarrara como papel fino. Sin soltarlo, usó la muñeca mutilada como palanca y lo estrelló con violencia brutal contra su rodilla. El impacto resonó en el silencio, quebrando varias costillas angelicales y cortando la respiración de Daisinkan en un jadeo desesperado. Sangre azul y espesa brotó de su boca y del brazo destrozado. Finalmente, con la misma expresión de aburrimiento total, Gokuaf levantó al ángel inmovilizado y desmembró su brazo herido a la altura del hombro con una fuerza de ki negativo primordial que cortó como un bisturí cósmico. Daisinkan gritó, un sonido que era mitad rugido de un león herido y mitad lamento de un niño. Flotó libre un momento, ahora con ambos brazos mutilados, su cuerpo convulsionando. La sangre azul pálido, la sangre de la ley, manaba de sus dos extremidades y de su boca. Los ángeles, restringidos y testigos de la profanación de su padre, gritaron en una cacofonía silenciosa, sus ojos inundados de lágrimas de terror cósmico. Gokuaf observó el cuerpo maltrecho de Daisinkan, flotando en la nada, sangrando. Ahora lo ves. Cuando sangras, la vida no tiene diferencia, dijo Gokuaf, su voz fría como el vacío. El Saiyajin levantó la mano, esta vez para concentrar el ki negativo primordial. La energía comenzó a coalescer, no para un ataque físico, sino para un castigo de escala mucho mayor. Daisinkan, al borde de la aniquilación, sintió una nueva y aterradora amenaza. Justo en ese instante, el trono de los dos reyes de todo, se iluminó con una luz cegadora. Los dos senos, el del presente y el del futuro, se miraron por un solo segundo. La sonrisa infantil se desvaneció de sus rostros diminutos, dejando una expresión de seriedad antigua y abrumadora. Sin mediar palabra, y sin la necesidad de que nadie los tocara, los dos reyes se fusionaron. Una columna de luz blanca y pura se elevó, y cuando se disipó, solo quedó una figura singular flotando en el vacío. Era del mismo tamaño, pero su aura no era juguetona. Era inteligente, metódica, y fríamente consciente. Su rostro era completamente inexpresivo, con la sabiduría milenaria de alguien que había presenciado y tolerado el juego hasta que éste superó sus límites. La nueva entidad, el Sena Fusión, levantó una mano hacia Gokuaf, no en un ataque, sino en un simple gesto de cese. La acción fue sutil, pero el efecto, absoluto. El ki negativo primordial que Gokuaf había concentrado en su palma para aniquilar a Daisinkan se disolvió instantáneamente, no porque fuera derrotado, sino porque la autoridad de la fusión era ineludible. Era un poder que trascendía la fuerza bruta, un mandato que simplemente era. El seno singular no había hablado, pero el mensaje era claro. El juego de las deidades ha terminado. Los guardianes reales, que habían estado en densa guardia, se movieron. No atacaron a Gokuaf, sino que se dirigieron al desmembrado Daisinkan. El Sena Fusión los había liberado de la parálisis. Gokuaf sintió la interferencia. Por primera vez en el combate, su expresión de aburrimiento se tensó ligeramente. Entendió la implicación. La entidad infantil se había transformado en un ser que merecía su atención. Mientras los guardianes reales llegaban junto al gran sacerdote, el Sena Fusión extendió ambas manos hacia Daisinkan. Una luz inmensa y reparadora comenzó a envolver al ángel.